¿Qué podemos aprender con la lectura de la segunda carta a Timoteo acerca de la Iglesia cristiana? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a este libro. El presente libro no es el lugar para entrar a explicar el debate sobre quién escribió y cuándo las cartas a Timoteo y Tito. Existe un consenso bastante generalizado de los especialistas en la vida de los escritos de Pablo que consideran que estas cartas son posteriores al propio Pablo. Esto no significaría en ningún caso que no fueran auténticamente inspiradas, ni tampoco que sus saludos y detalles personales sean puro engaño y falsificación. La forma de carta personal que adopta la segunda carta a Timoteo nos lleva a considerar que quien la escribió, si no fue Pablo, recordaba muy bien a Pablo y conocía muy bien su manera de opinar y razonar. Nuestro autor tal vez consideró que si Pablo siguiese vivo y pudiera guiar a los líderes de las comunidades cristianas en cuanto a las cosas que a esas alturas exigían un posicionamiento, estas serían las cosas que habría puesto. Quizá a algunos eso no nos satisfaga. Somos, al fin y al cabo, producto de nuestra era, con un individualismo tal vez exagerado y un hondo horror a la usurpación de identidad. Sin embargo, aunque fuese cierto que segunda a Timoteo no se escribió hasta finales del siglo I o incluso principios del siglo II, hay que aceptar que eso no fue obstáculo para que el Espíritu del Señor guiara a la Iglesia a aceptar universalmente este documento como Sagrada Escritura. No somos quien para poner escrúpulos y objeciones donde no los ha tenido el Espíritu. Toca entonces ahora leer esta carta como último muestreo de pensamiento apostólico acerca de la naturaleza y vida de la Iglesia. Pablo, emisario de ungido Jesús porque lo quiso Jesús conforme al anuncio de la vida en ungido Jesús, a Timoteo, joven querido. Trato favorable, ternura, paz de parte de Dios y Padre y de ungido Jesús nuestro soberano. Siento gratitud a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con la conciencia tranquila, como tengo un recuerdo incesante de ti en mis oraciones nocturnas y diurnas. Me muero de ganas de verte al acordarme de tus lágrimas para colmar tu alegría. Me acuerdo bien de la fidelidad no fingida que hay en ti, que primero se instaló en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, pero estoy seguro que también en ti. Por eso te recuerdo que atices el fuego del trato favorable que te tiene Dios gracias a que puse mis manos sobre ti. Porque Dios no nos ha dado un aliento de timidez, sino al contrario de poder y cariño e inteligencia. Entonces no dejes en feo el testimonio de nuestro soberano ni tampoco a mí, su preso. Al contrario, acompáñame en el dolor con el anuncio de la buena nueva conforme al poder de Dios. Dios nos protege y nos llama con un llamamiento sagrado. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio designio y trato de favor que tuvo con nosotros en ungido Jesús desde antes de los tiempos, pero que deja ver ahora, mediante la aparición de nuestro protector ungido Jesús, que por una parte ha anulado la muerte y por otra ha alumbrado la vida e inmortalidad por el anuncio de la buena nueva. Para él he sido puesto como predicador y emisario y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me echo para atrás, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que es capaz de custodiar mi sepulcro en aquel día. Que te valgan de ejemplo los conceptos saludables que oíste de parte mía en fidelidad y en cariño que hay en ungido Jesús. Cultiva tú ese ejemplo, que es bueno gracias al aliento consagrado que se ha instalado en nosotros. Ya sabes esto, que se me dieron a la fuga todos los que estaban en Asia, entre ellos Figelio y Hermógenes. Que el soberano se apiade de la casa de Onesíforo, que me reanimó muchas veces y no se avergonzó de mi cadena. Al contrario, siempre que vino a Roma me buscó presuroso y dio conmigo. Que el soberano le conceda hallar compasión en aquel día. En cuanto a sus servicios prestados en Éfeso, más sabes tú. Entonces tú, jovencito mío, hazte fuerte en el trato favorable que hay en ungido Jesús. Y las cosas que has oído de parte mía por medio de muchos testigos, encárgaselas a hombres fieles que estén a la altura de enseñárselas
a otros. Sea un compañero en los malos tragos como un buen soldado de Jesús ungido. Para complacer al comandante, nadie que se haya alistado se enrede en asuntos cotidianos. Y quien compite en juegos atléticos solo se lleva la medalla de oro si compite según el reglamento. Es natural que el campesino que trabaja de sol a sol sea el primero en ver el fruto. Piensa en lo que te digo, que el soberano te dará inteligencia en todo. Acuérdate de Jesús ungido, levantado de entre los muertos, de la estirpe de David, según mi grato anuncio con el que sufro hasta estar esposado como un criminal, pero la palabra de Dios no está detenida. Por esta causa lo aguanto todo a favor de los elegidos, para que ellos también reciban de la protección que hay en ungido Jesús con el resplandor de las edades. Fíjate de esto. Si somos compañeros en los malos tragos, también viviremos juntos. Si aguantamos, también compartiremos el gobierno. Si renegamos, aquel también renegará de nosotros. Si no somos fieles, aquel sigue siendo fiel. Es incapaz de renegar de sí mismo. Cuando declaras estas cosas solemnemente delante de Dios, ten siempre presente no discutir sobre abstracciones. Eso no sirve para nada y avasalla a los oyentes. Procura entregarte a Dios con mérito, un trabajador que no pasa apuros, que maneja hábilmente el concepto de la verdad. Mantente al margen de las liviandades vulgares, porque con el tiempo llenan de descreimiento y su impresión carcomerá como gangrena. En cuanto a los que están con Himeneo y Fileto, se han extraviado de la verdad cuando dicen que ya ha sucedido la resurrección y están echando a perder la fidelidad de algunos. A pesar de todo, la base sólida de Dios se mantiene firme teniendo este sello. Supo Dios quiénes eran suyos y que se aparte de la injusticia todo el que clama el nombre del soberano. En una casa importante no hay solamente recipientes de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso especial, mientras que los otros son para usos corrientes. Entonces, quien se desinfecta de estas cosas llegará a ser un recipiente especial, consagrado, útil para su amo, apto para cualquier buena obra. Huye de las ansias juveniles, pero persigue justicia, fidelidad, cariño, paz con los que aclaman al soberano con la mente pura. Mantente al margen de controversias disparatadas e ignorantes, sabiendo que desembocan en conflicto. Pero el esclavo del soberano no debe entrar al trapo. Al contrario, ha de ser amable con todos, didáctico, sufrido, enseñando con paciencia a los que le llevan la contraria, por si acaso Dios les conceda cambiar de opinión para reconocer la verdad. Así volverán en sí del cepo del acusador que los tiene sometidos a su voluntad. Has de saber que en los días finales se levantarán tiempos duros, porque la gente será narcisista, avara, pretenciosa, altanera, mal hablada, desobediente de sus mayores, ingrata, sacrílega, cruel, implacable, criticona, voluble, bruta, insensible al bien, traicionera, atropellada, indiscriminada, enamorada de los placeres más que de Dios. Guardarán las formas de la religión, pero negarán su eficacia. Esquiva a tales personas, que algunos tienden a insinuarse en las casas donde conquistan a chicas incautas, cargadas de errores, trastornadas por diversos anhelos, que siempre están curioseando pero nunca son capaces de alcanzar a conocer la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, esta clase de gente se opone a la verdad. Están perdidos de la cabeza, faltos de fidelidad. Sin embargo, no irán lejos porque su desvarío es obvio para todos, como también les pasó a aquellos. En cuanto a ti, has sabido seguir mi enseñanza en el método, la orientación, el enunciado, la fidelidad, la paciencia, el cariño, el saber aguantar las persecuciones, los sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Vaya persecuciones he tenido que aguantar, y de todos me ha rescatado el soberano. Y todos los que quieren vivir religiosamente en ungido Jesús también serán perseguidos. Pero las personas infames y los impostores irán de mal en peor. Engañan y a la vez están engañados. Sin embargo, tú quédate con las cosas que has aprendido, en las que te has plantado, que sabes muy bien de quiénes las has aprendido. Porque también has conocido desde la infancia los escritos sagrados, que son capaces de hacerte sabio para protección, gracias a la fidelidad que se encuentra en ungido Jesús.
Cualquier documento escrito de aliento divino es también aprovechable para enseñanza, para construir argumentos, para rectificación, para la instrucción en justicia, a fin de que la persona que es de Dios esté bien equipada, dispuesta a emprender toda buena acción. Te encargo formalmente delante de Dios y de ungido Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, y por su aparición y su gobierno, que prediques la palabra, que te hagas cargo cuando te conviene y cuando no, que investigues, que censures, estimules con paciencia inagotable y enseñanza. Porque llegará un tiempo cuando no sostengan la enseñanza saludable. Al contrario, empezarán a acumular para sí maestros según sus propios antojos por el cosquilleo de escucharlos. Y entonces perderán interés en escuchar la verdad, pero se distraerán con embustes. Tú, sin embargo, mantente siempre comedido, soporta los malos tragos, emprende la labor de anunciar la buena nueva, cumple con tu cometido como servidor. En cuanto a mí, ya estoy acabado y ha llegado la hora de mi relevo. He luchado valientemente, he acabado la carrera, me he conservado fiel. Por lo demás, me espera la corona de justicia que me entregará el soberano en aquel día. No solo a mí, desde luego, sino a todos los que están enamorados de su aparición. Date prisa por venir a verme cuanto antes. Es que Dimas me ha abandonado por su mayor apego al presente y se ha marchado a Tesalónica. Crescente está en Galacia, Tito en Dalmacia. Lucas es el único que me acompaña. Tráete contigo a Marcos, por cuanto me es útil para prestar servicios. He mandado a Tíquico a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que me dejé en Tróade, donde Carpo, y los escritos, especialmente los pergaminos. Alejandro, el artesano del cobre, me ha perjudicado mucho. El soberano se lo pagará de acuerdo con sus acciones. Ten cuidado con él porque se ha empeñado en oponerse a nuestros argumentos. En mi primera vista oral, nadie compareció en mi apoyo. Al contrario, todos me han abandonado. Pero que nadie los critique por ello. En cualquier caso, me acompañó el soberano y me dio fuerzas para que por medio mío se colmase la predicación y la oyesen todas las nacionalidades, y fui rescatado de la boca del león. El soberano me rescatará de todo plan infame y me protegerá para su gobierno celeste. A él el resplandor eterno. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé en Mileto, enfermo. Date prisa por venir antes del invierno. Te saludan Éubulo y Pudente, y Lino y Claudia y todos los hermanos y las hermanas. Con tu aliento el soberano, con vosotros el trato de favor. Con segunda a Timoteo tenemos que observar más de cerca el tema de los líderes en aquellas primeras comunidades cristianas. Esta carta se presenta, después de todo, como una comunicación de un líder mayor a otro menor, donde se puede interpretar que existe una clara jerarquía entre ellos dos, es decir, donde Pablo y Timoteo no son iguales. En cualquier caso, habría que cotejar esto con lo que ya hemos observado en primera a los tesalonicenses, donde Timoteo y Silvano son tan apóstoles como Pablo, y los tres redactan conjuntamente aquella carta. Una carta, por cierto, que estaba escrita a toda la comunidad, no a un individuo en posición de tomar decisiones unilaterales que afectarían la vida espiritual de todos los hermanos y las hermanas. Aunque tampoco hace falta que nos apresuremos a imaginar que es así desde arriba la autoridad que ha de ejercer ahora Timoteo. Pablo se identifica aquí como emisario o apóstol de Cristo, predicador y maestro. Compárese esto con Filipenses, por ejemplo, donde Pablo y Timoteo, escribiendo otra vez conjuntamente, se describen como esclavos de Cristo Jesús, o con Romanos, donde Pablo es el único autor, pero se describe a sí mismo como esclavo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Su identidad es como esclavo de Cristo, aún reconociendo que hay quien le llama emisario, es decir, apóstol.
La primera generación de líderes parecía querer evitar que se les viese como autoridades formales, prefiriendo destacar la autoridad de Cristo sobre ellos o la autoridad del Espíritu para ordenar la vida de la comunidad, repartiendo dones y ministerios conforme a su divina soberanía. Además de la propia autoridad apostólica de Pablo, segunda a Timoteo también destaca, como ya hemos mencionado, la de Timoteo como su heredero espiritual. La carta, después de todo, no parece estar escrita a toda una comunidad donde sus instrucciones puedan fomentar una conducta de amor y plena mutualidad entre iguales, sino personalmente a Timoteo, sobre quien recae una enorme responsabilidad personal por la buena marcha de la Iglesia bajo su autoridad. Sin embargo, puesto que segunda Timoteo tuvo desde el principio una difusión muy amplia, su efecto real y eficaz, y probablemente la intención con que se escribió, ha sido siempre la de dar instrucción a todos los miembros de las comunidades cristianas. En primera de Juan, no vimos la más mínima insinuación de que la comunidad donde todos son hijos de Dios necesite líderes destacados. Santiago advierte contra la ambición a ser considerados maestros, porque es mucho mejor callar y predicar con el ejemplo. Bien es cierto que según Santiago los ancianos, en plural, son los que han de ungir con aceite, pero la confesión de pecados y el resto de la vida de la comunidad transcurre entre iguales. De hecho, si en algo insiste Santiago, es que en ningún caso se repitan las diferencias sociales típicas en el mundo. Asimismo, en primera de Pedro, la función de los ancianos, en plural otra vez, es pastorear el rebaño del Señor. Pero Pedro instruye claramente a esos ancianos que no se les ocurra ejercer esa responsabilidad con autoritarismo. En la primera a los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo ruegan encarecidamente: hermanos y hermanas, reconoced a los que sufren fatigas entre vosotros y están al frente vuestro en el Señor y os corrigen para tenerlos por guías, mimándolos mucho con amor por todo lo que hacen. El papel de estos líderes en plural es claro, y sin embargo la respuesta adecuada ante tanto esfuerzo no es la sumisión incondicional, sino el amor incondicional. Y en todas las instrucciones prácticas que hallamos en primera a los Tesalonicenses 5, es la totalidad de la comunidad la protagonista. Todos y cada uno de sus miembros son responsables de que la vida de la comunidad tenga integridad en Cristo. En todas aquellas cartas, el testimonio, las convicciones y la conducta de todos los miembros de la comunidad era lo esencial, porque es la propia comunidad con su mutualidad y amor la que reproduce la nueva humanidad de Jesús. No es que no haya líderes, no es que falte autoridad, pero en ningún caso pueden ellos, siempre en plural por cierto, un liderazgo colegiado y compartido, en ningún caso pueden ellos decidir por todos ni encarnar en nombre de todos las realidades del reinado de Dios. La enormidad de la responsabilidad con que carga Timoteo según se ve en toda esta carta, sin embargo, no debe llevarnos automáticamente a pensar que ya en esta segunda o tercera generación estamos ante un cambio importante en el papel de las autoridades en las comunidades cristianas. Es posible que sí. También es posible interpretar el trato afectuoso filial que profesa Pablo por Timoteo, de tal manera que no haya necesariamente una diferencia jerárquica entre ellos dos, sino sencillamente una amistad entre dos personas de igual rango, pero desigual edad. Si bien es indudable que Timoteo goza de autoridad para corregir a los hermanos que yerran, su única manera legítima de hacerla valer será la fuerza de su amistad y la capacidad de sus palabras para persuadir. Existen, sí, en los últimos días, una expresión con que un autor posterior a Pablo puede estar dando a entender sus propios días cuando escribe. Existen personas fanfarronas, soberbias y jactanciosas que aparentan ser piadosos, pero desconocen el verdadero poder de la piedad. Como Janes y Jambres en tiempo de Moisés, se creen quién para hacer valer sus opiniones sin mandar a los demás a acatar. Pero por esa misma actitud demuestran no estar a la altura ni nunca haber entendido el proyecto del reinado de Dios en una nueva humanidad
inaugurada por Jesús. Piensan que las cosas se pueden imponer desde arriba, a golpe de mandar, y no entienden que es así como siempre ha funcionado la vieja humanidad de toda la vida, con los resultados que saltan a la vista. Sin embargo, la nueva realidad en Cristo funciona de otra manera. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es lo que le ha pasado a Pablo, y ya se puede ir preparando Timoteo, que le pasará a él también. Observamos entonces que en 2 Timoteo existe autoridad en la Iglesia, desde luego que sí, solo que no se parece para nada a la autoridad normal que funciona en el mundo, la autoridad de mando y de jerarquía entre desiguales. Si Timoteo es digno de las responsabilidades que pesan sobre él, es porque se mantiene fiel a las antiguas tradiciones apostólicas que datan de los años de convivencia con Jesús. Tradiciones que hay que esforzarse con toda energía y con toda la vida para que jamás se pierdan. Las claras responsabilidades que observamos que pesan sobre Timoteo indican que él ha de tener forzosamente capacidad de decisión. Aunque debía persuadir más que obligar, su capacidad de influir en la vida de las comunidades cristianas que estaban a su cargo era real. Su opinión como portavoz de las antiguas tradiciones apostólicas sobre Jesucristo era influyente. Es más, él debía esforzarse y desvivirse por hacer eficaz esa influencia. No hay jerarquía, quizá, pero en las opiniones del último que llega, o del jactancioso que se autoproclama un iluminado de Dios, no pueden tener el mismo peso que la opinión de Timoteo, que representa la auténtica tradición apostólica. No manda, tal vez, pero con el ejemplo y con su amor y dedicación y con su capacidad para sufrir mansamente desplantes y desaires, sabrá hacerse escuchar. Puede que no siempre se salga con la suya, pero su imitación de la mansedumbre de Jesús será determinante para que a la larga Cristo sí se salga con la suya en la comunidad de sus discípulos. Hemos observado que la Iglesia que se intuye con la lectura de estas 5 cartas, 1, es extremadamente participativa, donde el compromiso de cada uno de los miembros cuenta, y 2, es a la vez una iglesia extremadamente misionera, con una difusión geográfica muy rápida y una capacidad sorprendente para adaptarse al entorno griego. ¿Existe alguna relación entre estos dos hechos, la participación activa de todos y la expansión misionera, y la relación entre estos dos hechos con un tercer factor, la negación a devolver mal por mal como valor fundacional de aquellas primeras comunidades cristianas? ¿Cuál sería la naturaleza de esa relación y cómo se manifestaría en la práctica? Tiene todo esto, todo este capítulo, las 5 presentaciones que hemos hecho con cartas de los apóstoles, ¿tiene alguna aplicación directa para la vida de nuestras comunidades cristianas hoy? Y con estas preguntas en mente, abandonamos esta serie de presentaciones sobre las cartas de los apóstoles y lo que aprendemos en ellas acerca de la Iglesia cristiana. Nuestra próxima serie de presentaciones tratará sobre las consecuencias prácticas, reales, de la resurrección de Jesús según aprendemos en el Nuevo Testamento. Hasta pronto.